Muito bem. Olá a todos e todas. É uma satisfação realizar essa primeira atividade no contexto aqui do nosso Clube do Livro, né, Quebra Corrente, e iniciamos o clube com um livro muito, muito importante, muito relevante, de autoria de um dos mais importantes filósofos do direito da atualidade, que é o professor Hans Lindau, que nos acompanha, para nossa alegria, nessa atividade. Também temos, no dia de hoje, a companhia do professor Martônio, que é um dos grandes constitucionalistas, um dos grandes pensadores do direito no Brasil, e que tem também, para nossa alegria, recentemente lançou, está na pré-venda, né, Martônio? Um livro também conosco na Contracorrente, que já se antevê um grande sucesso editorial. O que nós propomos é que o professor Hans Lindau nos faça um breve panorama, uma ideia, exponha a nós uma ideia geral desse complexo e denso livro, A Autoridade e a Globalização da Inclusão e Exclusão, e, na sequência, o professor Martônio fará uns comentários. Todos vocês sabem aqui que compõem o nosso clube. O professor Martônio foi o autor do guia de leitura que acompanhou o livro, e por isso também um momento de renovar meus agradecimentos ao professor Martônio, que acreditou e confiou no nosso projeto desde a primeira hora. Também, para finalizar e parar de falar aqui já, eu agradeço a todos vocês que, desde o primeiro momento, confiaram nesse projeto do Clube do Livro e estão tornando, desde dos primeiros minutos que o lançamos, um grande sucesso. Professor Hans Lindau, por favor, o senhor tem a palavra. Perfecto. Bueno, me presento muy brevemente. A pesar del nombre y del apellido un poco exóticos, soy colombiano, de manera que me encantará poder hablar con ustedes en español. Entiendo bastante bien el portugués de Portugal y podríamos tener esta charla en términos de portiñol. Quisiera comenzar por agradecer muchísimo a Rafael Valim y a Gustavo Mariño de la editorial Contracorriente por la deferencia y el honor que me hacen en publicar esta traducción. Es realmente un motivo de gran alegría para mí poder llegar a un público brasileño que tengo muy cerca a mi corazón. También quisiera agradecer muchísimo a Martonio Barreto Lima, que no solamente se ha tomado el trabajo de comentar el libro, sino que entiendo hoy por primera vez que también ha hecho una guía de lectura del libro, y además debo confesar que es una guía muy valiosa, porque el libro no es fácil de leer. De manera que muchísimas gracias, Martonio, por haberte tomado el trabajo de hacer esta guía y de comentar hoy la charla. Quisiera también agradecer a Ricardo Spíndola, un doctor en filosofía del derecho que está haciendo en este momento un segundo doctorado en la Universidad de Luxemburgo, por su paciente y cuidadosa traducción del libro. Y finalmente a todos ustedes también por acompañarme hoy en este momento. Unas palabras sobre el contexto del libro antes de hacer un brevísimo resumen del tema del libro y cómo está ordenado. Me ha parecido fascinante el proceso de resistencia masiva a procesos de globalización. Permítame ofrecerles 3 ejemplos. El primero es la Organización Mundial del Comercio, la WTO, que es un blanco fácil de crítica a una cierta globalización neoliberal. Una globalización neoliberal que evidentemente en el proceso de presentarse como global, como una manera de hablar en términos y en favor y en nombre de la humanidad, termina haciendo procesos clarísimos de inclusión y de exclusión.
Pero vayamos al otro extremo, a un estatuto que diríamos que si algún estatuto habla claramente en nombre de la humanidad, es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que tiene su sede en términos de la Corte Internacional Criminal en La Haya, como ustedes bien saben, se ocupa de criminalizar 4 formas de delitos que son exorbitantes. Piénsese en el delito de genocidio, piénsese en el delito de crímenes contra la humanidad, etc. Permítanme mencionar un tercer ejemplo. El movimiento Sem Terra en Brasil. Creo que sería equivocado pensar que el movimiento Sem Terra en Brasil es únicamente un movimiento que se opone a los procesos de exclusión de los sin tierra en Brasil. En cierto sentido, el movimiento Sem Terra hace parte, como sabemos, de la Vía Campesina, un movimiento a nivel global que aglutina personas agricultoras de todas partes del mundo, incluyendo en Europa. Y en cierto sentido, cuando un grupo del movimiento Sem Terra invade, diríamos en Colombia, un latifundio en el Mato Grosso o donde fuese en Brasil, lo que está en juego no es únicamente el derecho de propiedad privada y su función social bajo la Constitución brasileña, sino que lo que está en juego es un esquema económico globalizante que permite en el proceso mismo de excluir a grandes cantidades de personas, incluyendo a las personas que hacen parte de este movimiento. Ahora bien, si este es el contexto, el problema que me parece fascinante y que me ha llevado a escribir este y otro par de libros es que la resistencia que ofrecen la vía campesina, que ofrecen otros movimientos sociales, piénsese evidentemente en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, que la resistencia que ofrecen a los ordenamientos que pretenden ser globalizantes es que es una resistencia a su inclusión en dichos ordenamientos. Y que en el fondo la crítica que ejercen es su concepción de la humanidad, no es la nuestra. Es decir, que lo que en el fondo están criticando y aquello a lo que se están resistiendo es que en el momento mismo que estos ordenamientos jurídicos globalizantes, por ser globalizantes, dicen incluir en principio, o al menos como aspiración, a toda la humanidad, en ese proceso mismo de incluir, están excluyendo. De manera que no es una simple dialéctica o bien inclusión o bien exclusión, sino que en el proceso mismo de inclusión se está creando un proceso de exclusión. ¿Cómo es posible esto? Y al formular esta pregunta, ¿cómo es posible que en el proceso de establecer lo que llamo deslindes, que es una traducción pobre en el español de boundaries en inglés, al plantear esta pregunta, ¿cómo es posible que los boundaries, los deslindes de un ordenamiento jurídico político excluyan en el proceso mismo de incluir? Me veo confrontado con 3 aspectos que me parecen interesantes de discutir. Lo primero es que es enigmático este proceso de inclusión y de exclusión. Y la pregunta de fondo aquí es, ¿cómo funciona el ordenamiento jurídico, político-jurídico si se quiere, que establece boundaries, deslindes del derecho, de tal suerte que no es únicamente que una cuestión de que incluyan y que excluyan, sino que excluyen al incluir e incluyen al excluir? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es la lógica que anima este proceso del derecho como ordenamiento que se ocupa de establecer deslindes? Así que es una pregunta sobre lo enigmático que es este proceso. Segundo, es un proceso embarazoso. En inglés diríamos embarrassing. Porque lo que constato en la teoría jurídica, tanto general como en el constitucionalismo en particular, es la pobreza
de ese trabajo de reflexión sobre el derecho como ordenamiento del comportamiento humano, en explicar por qué y cómo el derecho es fundamentalmente un proceso de inclusión y de exclusión. Conozco tan solo una excepción dentro de la teoría jurídica que se ocupa de fondo del problema de los deslindes, de una política de los deslindes, y es por supuesto la teoría de los sistemas, de Luhmann. Y lo que me parece interesantísimo en un contexto brasileño es que justamente Marcelo Neves, en Brasilia, ha sido tal vez la única persona dentro del mundo, la constelación de los amigos de la teoría de los sistemas, que ha puesto a dudar a Luhmann, mostrándole cómo la categoría de inclusión y de exclusión dentro de la teoría de los sistemas es una categoría meta-reflexiva, pero que en el fondo es incapaz de comprender los procesos de inclusión y de exclusión que ocurren en las favelas brasileñas. Y sin que Marcelo lo maneje en esos términos, me parece que el problema de fondo en la teoría de los sistemas es que el problema, la unidad de ordenamiento fundamental es la noción de comunicación, al paso que la noción de inclusión y de exclusión implica una perspectiva de la primera persona, de un yo como agente o de un nosotros como agente, en últimas corpóreo, que tiene cuerpo, literalmente. Y que por tanto, si vemos por ejemplo el trabajo de Günther Teubner en su actualización de la teoría de los sistemas, Günther, con quien he tenido varios debates sobre el tema, tiene dificultades en poder comprender, en últimas, el proceso de globalización como un proceso de inclusión y de exclusión. De manera que incluso en la teoría de los sistemas veo dificultades serias en dar cuenta del ordenamiento jurídico como un ordenamiento que incluye y que excluye. Me lleva a la tercera dimensión que me parece interesante en este fenómeno, y es que es preocupante. Porque la pregunta aquí de fondo es no únicamente si es cuestión del capitalismo como proceso económico, jurídico, político, que es incluyente y excluyente. Es decir, que hubiesen tal vez otros sistemas económico-políticos que pudieran informar un ordenamiento jurídico que no incluya y excluya. Mi pregunta es más radical. Mi pregunta es si podemos imaginarnos en absoluto un ordenamiento jurídico que no incluya y excluya, o si por el contrario, inclusión y exclusión son características generales y necesarias de un ordenamiento jurídico. Y lo que está en juego aquí, evidentemente, es la pregunta urgente, acuciante, sobre y el debate entre el universalismo y el particularismo. Es decir, que lo que está en juego son las categorías fundamentales a partir de las cuales pensamos el tema de la autoridad y la legitimidad del derecho. Acordémonos del slogan de Porto Alegre: otro mundo es posible. La pregunta es únicamente otro mundo el que es posible u otros mundos en el plural. Es decir, ¿es capaz y es posible un ordenamiento jurídico político en el que haya espacio para todos y para todas las posibilidades de formas de vida? ¿O tendríamos que imaginarnos otra manera de comprender las posibilidades de un ordenamiento jurídico frente a esta dinámica de inclusión y de la exclusión? Y si lo que está en juego es la universalidad y el particularismo, si se quiere, el cosmopolitanismo y el comunitarismo, lo que está filosóficamente en últimas en juego es la problemática de la identidad y de la diferencia, de la unidad y de la pluralidad que se viven concretamente en casos como la resistencia a la Organización Mundial del Comercio por parte de la vía campesina y por parte del movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil,
como ocurre también en el caso del Estatuto de Roma, porque en el caso del Estatuto de Roma, lo que fue fascinante es que ¿quién de nosotros diría que no había que trabajar penalmente y criminalizar un acto como el genocidio? ¿Quién se opondría? Diríamos, si hay algún ordenamiento jurídico que es propiamente universal, cosmopolitano, es el Estatuto de Roma. Por supuesto, hay algunos países que no han querido firmar el Estatuto de Roma, pero diríamos que eso es justamente porque son estos países los que han querido justamente violar esta penalidad de este tipo de actos y quieren protegerse y proteger a sus ciudadanos y a sus soldados de un juicio penal en La Haya. ¿Quién se opondría? Pues hay un caso absolutamente conmovedor de unas víctimas, de un grupo que ha sido víctimas de actos de genocidio en Uganda, el grupo de los Acholi, en el norte de Uganda, que se acordarán ustedes que hay un grupo que se llama el Lord's Resistance Army, que es un grupo que se ha sublevado contra el gobierno de Uganda y ha perpetrado una serie de atrocidades a través de Uganda, que a su vez ha desencadenado atrocidades por parte del gobierno ugandés. Pues bien, llegó un cierto momento en que el gobierno de Uganda no quería o no podía juzgar a los participantes del Lord's Revolutionary Army, en cual momento entró el procurador o el investigador especial de la comisión del estatuto en la corte en La Haya a comenzar un procedimiento penal frente a miembros que habían sido capturados del Lord's Revolutionary Army. Y lo que fue fascinante fue que fueron miembros de esa misma comunidad, es decir, había miembros de la comunidad Acholi que habían participado en el Lord's Revolutionary Army en matanzas de individuos de esa misma comunidad Acholi. Así que en principio caerían bajo el mandato del Estatuto de Roma como miembros de una organización que había cometido genocidio y que eran en principio juzgables bajo la jurisdicción de la corte en La Haya. Pues bien, miembros de los Acholi, que eran líderes de la comunidad, viajaron a La Haya para insistir que no fuesen juzgados bajo el Estatuto de Roma. Y el argumento de ellos era: su justicia no es la nuestra. Su justicia es una justicia criminal. Es una justicia que separa en vez de unificar. Y nuestra justicia es una justicia que en inglés se llama restorative justice, una justicia de restauración de una armonía perdida entre los miembros de un grupo. De manera que ante la pregunta, ¿quién podría oponerse a la criminalización y al inicio de procesos a individuos que han participado en genocidio? La respuesta es, pues en algunos casos, las víctimas mismas. Y a partir de la noción de que su comprensión de lo que es una justicia no es necesariamente la misma justicia de una justicia criminal. Así que incluso en el caso del Estatuto de Roma, así tuviese en algún momento una condición en que todos los países del mundo hubiesen firmado el estatuto, tendría una exterioridad. Es decir, habría una parte, un espacio que no se entiende parte del espacio jurisdiccional del Estatuto de Roma. Así que es en este tipo de situaciones en que me he interesado en tratar de comprender cómo comprender el derecho como un proceso concreto de inclusión y de exclusión. Cómo pensar, a pesar de que el derecho necesariamente incluye y excluye, cómo pensar ese proceso como autoritativo, como legítimo, si incluso la globalización se nos presenta como un proceso de globalización de la inclusión y de la exclusión. Y he querido acometer esta pregunta fundamental a partir de 4 vectores de análisis. El primero es conceptual.
he querido desarrollar y elaborar un concepto de ordenamiento jurídico que permita dar cuenta del derecho como un proceso de inclusión y de exclusión. Y si me he interesado en la globalización, es porque es un caso extremo que pone de relieve una característica general de todo ordenamiento jurídico, ya sea nacional, ya sea regional, ya sea transnacional o incluso global. Y lo he querido llamar el modelo del derecho como acción colectiva institucionalizada y autoritativamente mediada. Perdónenme el término tan largo, lo llamo el modelo ASIAM del derecho en la traducción española. Y el meollo de ese modelo es una triple distinción entre ordenamiento jurídico, desordenamiento jurídico y lo inordenado para el derecho, que se traduce en la juridicidad, la antijuridicidad y la ajuridicidad. Ese es el primer aspecto, el conceptual. El segundo es empírico. He querido, a partir de este modelo, reconstruir y analizar una serie de ordenamientos con pretensión globalizante y concretos. Piénsense, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, piénsese en la nueva Lex Mercatoria, piénsese, por ejemplo, tal vez será para ustedes un poco extraño el caso de eBay, que es una plataforma en el Internet para la compra y venta de productos. Y me pareció interesante eBay porque diríamos que si hay algún campo jurídico que logra extraerse al problema de los límites y a los deslindes del derecho, es justamente el caso de ordenamientos que se desarrollan exclusivamente a través del Internet. Pues bien, en todos estos casos he querido reconstruir cómo funcionan en términos del modelo y por qué en cada caso hay necesariamente un proceso de inclusión y de exclusión. Luego, un tercer vector de análisis se ocupa de lo que llamo una política de deslindes. He querido interesarme aquí en una variedad de manifestaciones de resistencia a la globalización. Y si me permiten un paréntesis, me encanta que este grupo de estudio y de lectura tenga por nombre Quiebra Corrientes. Porque en cierto sentido es justamente esa noción, quiebra corriente jurídica, la que trato de conceptualizar con la noción de alegalidad. La alegalidad es aquello que quiebra esa corriente jurídica que parece correr rauda y veloz, imparable. ¿Y qué tipo de posibilidades se abren para pensar el derecho a partir del quiebre de esa corriente jurídica? Pues bien, si eso es lo que está en juego en el tema de la resistencia, lo que he querido hacer es a partir de allí elaborar una concepción de las nociones de autoridad y legitimidad que nos permitan dar cuenta de cómo es posible una transformación y una autotransformación del derecho a partir del quiebre de esa corriente. Y finalmente he querido, y con esto termino, he querido tratar de reconstruir una serie de vehículos institucionales que nos permitan comprender de qué manera el derecho mismo es consciente de estos quiebres y trata de acomodarlos sin jamás poder enteramente acomodarlos. La tesis central de mi libro es que no es posible en última instancia reducir la pluralidad política a la unidad de un ordenamiento jurídico. Y que en ese sentido siempre estamos tanto por dentro como fuera de un ordenamiento jurídico, incluso de un ordenamiento que se presenta como ordenamiento mundial. Gracias. Muchísimas gracias, professor Hans Lindahl, por sua esclarecedora exposição e que nos convida à leitura atenta desse seu trabalho inovador e desafiador. E agora convido o professor Martônio a fazer suas considerações. Muito obrigado, prezado Rafael. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito obrigado. Procurarei,
professor Lindahl falar um pouco mais devagar, a fim de ser compreendido. Cumprimento o amigo Gustavo Marinho ainda, e parabenizo a editora Contracorrente pela iniciativa. A primeira observação, professor Lindahl, que eu gostaria de fazer a respeito da sua obra é, sobretudo, de destacar o que eu falarei mais tarde, claro, sobre o binômio inclusão e exclusão, mas, sobretudo, o seu olhar a partir, né, daquilo que nós conhecemos pelo direito de propriedade. E, quando o senhor menciona especificamente via campesina, movimentos do sem terra, ocorre-me imediatamente a reflexão de um liberal, e eu falo de Cesare Beccaria, quando, na sua obra mais conhecida, Dos Delitos e das Penas, no capítulo 20, se a memória não me trai, ele define o direito de propriedade como il terribile diritto, a ponto de um grande intelectual italiano, Stefano Rodotà, ter recorrido a esta expressão para a elaboração de sua obra, né, sobre il diritto terribile, il diritto terribile, ou seja, o direito de propriedade, que não era necessário que fosse o direito. Essa observação, portanto, né, nós observamos, evidentemente, a repetição histórica, ela é contraditória, jamais linear, e nesse sentido, quando o senhor parte para a abordagem a respeito de inclusão e exclusão, com os postulados da Organização Mundial do Comércio, e no mesmo tempo em que se opera a inclusão e exclusão do direito, eu creio que este olhar oferece uma rica possibilidade de compreensão do fenômeno do direito a respeito daquilo que se tem nas realidades constitucionais. O que eu destacaria na sua excelente reflexão é, primeiro, uma metodologia de procurar trabalhar uma fenomenologia da história, o que me parece fundamental, para detectar ou para compreender, por assim dizer, aquilo que é classificado na sua obra como o não ordenável, o ajurídico, além do antijurídico e do jurídico. Essa perspectiva, ela abre espaços para a compreensão do fenômeno jurídico no seu âmbito mundial da globalização, que até o momento havia uma discussão sobre isso, mas não havia uma observação e um estudo de compreensão da natureza fenomenológica dessa perspectiva de unordinable, do ajurídico, do não ordenado, do inordenado, como nós podemos traduzir para o português. Essa perspectiva ela é reveladora porque também eu lembro-me da introdução do livro primeiro do Capital, de Marx, naturalmente, quando Marx chama a nossa atenção, no rápido prefácio, e diz qual é a tarefa da sua obra. A tarefa da obra é dissipar as névoas para enxergar a monstruosidade. E Marx faz uma alegoria com a mitologia grega, quando ele diz que Perseu necessitava de uma capa de névoa para compreender a monstruosidade. Para Marx é preciso dissipar a névoa para enxergar tudo. Eu creio que essa observação do inordenável, do ajurídico, na movimentação do binômio entre legalidade e ilegalidade, entre inclusão e exclusão, é uma contribuição relevante
para essa nova compreensão dos mecanismos internacionais e para a compreensão dos próprios mecanismos nacionais. Nós somos, qual a natureza explicativa que nós podemos ter para o mundo de hoje, né, em diversos aspectos? Eu falo atualmente, óbvio que isso possui um processo que vem de mais tempo. Nós temos nas organizações internacionais, nas regulações internacionais, e isso nós constatamos nos fenômenos que vivemos atualmente, guerra na Ucrânia ou outros aspectos, nós temos um apelo à legalidade de organismos internacionais, mas, ao mesmo lado, caminhando, né, par e passo, nós observamos a não efetivação destes apelos. Se estabelece, por exemplo, como liberdades de manifestação de pensamento, liberdades de posições políticas, de funcionamento estruturais de poderes do Estado, interno e interno, mas nós observamos violações contínuas disso. Nós observamos, por exemplo, defesa à liberdade de manifestação de pensamento e liberdade de imprensa, mas nós constatamos o julgamento de Julian Assange, do Reino Unido, uma contradição permanente nesses sistemas. Nós observamos defesas de princípios liberais democráticos pelo mesmo Ocidente, que mantém relações de apoio com autocracias teocráticas, por exemplo, no Oriente Médio. Nós observamos disputas e normatização por transparência dos atos de governo, mas nós constatamos, ao mesmo tempo, a arcana impérie do segredo em diversos estados que se mantém. A sua formulação do seu livro oferece um manancial, creio, riquíssimo para a compreensão disso. Se eu tenho, ao mesmo tempo, inclusão e exclusão, este binômio, nesta tentativa de ordenação jurídica de ordem mundial, por outro lado, eu tenho aquilo que é o inordenável, o desafio de compreender o que está atrás dessa névoa para que, eventualmente, o direito possa vir a me fornecer mecanismos de compreensão. Então, eu creio que este diagnóstico e essa ferramenta que o professor Lindahl oferece, ela se traduz, né, num momento precioso de reflexão para a compreensão dessa pluralidade de fenômenos que nós temos cotidianamente. Do ponto de vista da Organização Mundial de Comércio, nós temos discursivamente, da elaboração jurídica que vem à superfície, que nós conhecemos, nós constatamos facilmente uma defesa de um livre comércio igualitário. Ocorre que, na perspectiva desta busca de inclusão, nós temos uma exclusão que não trata nações com vocações econômicas e territoriais distintas, mas nós temos também, o que eu julgo mais relevante, a observação e a constatação deste inordenável, que é o que nós sabemos que acontece nestas disputas, principalmente de grandes disputas internacionais de comércio. Não há como perder do horizonte a necessidade de se enxergar a complexidade desse fenômeno. E eu creio que o modelo que o senhor traz, né, da ação constitutiva, normativa, intencionalmente mediada, a CAI,
ela pode se traduzir numa ferramenta de importante manejo para que se compreenda toda essa complexidade de funcionamento e que se possa, alternativamente, né, refletir-se sobre o papel destes organismos e desses órgãos. A tensão entre o que se lê na previsão normativa e uma verdadeira distância para a efetivação, ela talvez não deva ser relativizada na compreensão do fenômeno, do direito na sociedade e na sociedade mundial. Há uma necessidade constante de se ter diante dos olhos a leitura e a comparação dos textos legais, também no nível interno, e ir, nesse sentido, ao elemento subjacente que me parece não surgir no primeiro olhar, ou tampouco a partir dos textos de decisões judiciais, de decisões principalmente tomadas por organismos internacionais, por mais sofisticadas que sejam. Isso me parece num desafio aberto, ainda, para que se consiga identificar uma forma jurídica de expressões legais e suas devidas consequências práticas e concretas em todos os ramos do direito, especialmente no direito internacional e no direito econômico internacional. Essa perspectiva, ela não necessariamente se traduz em algum tipo de desprezo pelo ordenamento jurídico ou pela Constituição. Pelo contrário, eu creio que significa uma abordagem além de uma certa normatividade e uma reorganização de compreensão do direito pelo mundo material, pelo mundo do concreto, na forma de uma verdadeira tensão que as relações de disputas e interesses se apresentam. O que também me parece ter um potencial civilizatório a ser oferecido bem mais contundente do que aquilo que nós temos nessa perspectiva atualmente. Se nós temos a dificuldade de observar essa normatividade de inclusão e exclusão e compreendê-la dessa forma, por outro lado, a compreensão, essa mesma compreensão, não pode ser esvaziada por interpretações objetivas que apontem caminhos contrários do conteúdo histórico e político em que tais textos legais, em que tal normatividade foi produzida. Para que se tenha uma perspectiva ontológica de compreensão desse fenômeno, deve-se identificar os elementos desta intenção numa perspectiva cosmopolita. Nesse sentido, é um segundo aspecto da sua reflexão que oferece, essa busca de universalismos com toda a sua complexidade, ela ainda é relevante, deve ser lembrada nessa discussão, porque é nessa pretensão universalista que residirá a possibilidade de compreensão de inclusão, exclusão e o inordenável, sobretudo. No caso que nós teríamos de direitos humanos, assim como o direito à segurança interna, muitos desse binômio de exclusão e inclusão, né, ele pode significar um direito à segurança jurídica, por exemplo, da propriedade, corresponde à inexistência de direitos humanos em favor de outra parte da sociedade. É por essa razão que, às vezes, do conceito de segurança, a sociedade não se eleva acima do seu egoísmo.
A segurança, por exemplo, pode constituir-se muito mais numa garantia do egoísmo, do individualismo, do que numa perspectiva universalista. É uma análise onde nós temos um autor, um jovem autor alemão, Daniel Loic, nos fala de uma declaração de dependência, na direção de que todos os homens são iguais, nascem iguais, mas, em determinada medida, por conta do ordenamento jurídico que exclui, se opõem uns aos outros. O direito que mantém uns aos outros mentalmente distantes, que não concebe uma liberdade individual entrelaçada com a liberdade dos outros, embora assim esteja na previsão normativa. Mas esse direito é incapaz de efetivar uma prometida igualdade quanto uma liberdade. Nós temos aqui, por exemplo, então, uma transformação de liberdade em não liberdade. Nós temos, portanto, uma insuficiência do direito que precisa ser compreendida antes de mais nada. Então, em resumo, professor, para a sua reflexão, que é trazida nesse momento para o público brasileiro, eu creio que é a presença constante desta tensão, desta dialeticidade baseada numa profunda historicidade, ela é um aspecto enriquecedor e abre novas portas para a nossa compreensão, inclusive no estado, na situação da sociedade brasileira do momento. Nós sempre tivemos muitos debates, o senhor menciona com bastante razão a proeminência de Marcelo Neves, que é uma figura da nossa cena intelectual bastante respeitada, mas nós temos sempre esse debate em que medida pressupostos lumanianos são aplicáveis a realidades como brasileiras, como as favelas do Brasil. Esse é um debate permanente. Eu vejo isso mais como positivo. Se está permanentemente em debate, portanto, significa que é atentamente acompanhado pela comunidade científica. Mas, paralela a essa incompletude do debate, o que eu julgo pertinente é essa possibilidade que o senhor traz, principalmente do inordenável, do ajurídico, e de ingresso dessa discussão, ela me parece possui um potencial de natureza explicativa bastante sólido para a compreensão do que nós temos no Brasil de hoje, principalmente quando nós temos uma Constituição moderna, a melhor que tivemos, e completamente, ou quase completamente, em seu conteúdo igualitário, em seu conteúdo universalista, esvaziado por operações jurídicas de próprios atores institucionais. Ou seja, há uma percepção de que o ajurídico, o inordenável, está presente quanto àquilo que é juridicizado e que inclui e exclui. Eu creio que essa contribuição, ela com certeza, ela mudará, oferecerá uma outra direção para o olhar do que temos aqui também no Brasil. Parabenizo o professor pela obra, muitíssimo obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Martônio, pelas suas considerações, foram precisas e demonstram um conhecimento aprofundado da obra do professor Hans Lindahl. Professor, eu vou passar a palavra de novo para o senhor, professor Hans, para eventuais considerações sobre as palavras do professor Martônio. É com você, professor. Mil gracias por estos comentarios tan certeros y que me, ¿cómo decirlo?, que me enriquecen a mí en el proceso mismo de escuchar lo que has estado comentando sobre el libro. Muchísimas gracias.
Únicamente un par de comentarios. Sí, el metodológico. Definitivamente me parece que una aproximación fenomenológica al fenómeno del derecho como fenómeno de ordenamiento ofrece efectivamente unos puntos de contacto muy interesantes con, por ejemplo, el tipo de análisis al que te referías que hace Marx en El Capital y ciertamente en la introducción a la que te refieres del primer tomo. En cierto sentido, esta noción de alegalidad que yo he querido introducir y que vinculé a la noción de quiebre en quiebra corriente, es justamente ese momento al que se refiere Marx en su propio quiebre del capitalismo, cuando se refiere a la idea de que hay una ideología que hemos interiorizado y que se nos parece que lo que es lo que debe ser y lo que debe ser es lo que es. Y que en cierto sentido lo que hace el quiebre como fenómeno normativo es justamente poder separar el ser del deber ser. Y que es en ese espacio que se abre a través del quiebre de lo no ordenado o inordenado, que se reparte esos dos mundos que estaban juntos, el ser y el deber ser. Es en ese espacio que se abren otras posibilidades de ordenamiento. Y por eso me parece que metodológicamente es muy interesante para una teoría del derecho tratar de tomar su punto de partida en el quiebre, porque ese momento del quiebre es el momento de una nueva emergencia del derecho. En cierto sentido, diría que mi metodología va en doble dirección. De una parte es una arqueología, un esfuerzo por retornar a los orígenes, pero a un origen que nunca se termina de llegar, y de otra parte comprender un momento de quiebre como un momento de emergencia, de nacimiento de un posible nuevo ordenamiento jurídico. Me parece que frente al tipo de teorías jurídicas, digamos, por ejemplo, de corte de analítica anglosajona, pienses el trabajo de Hart, pienses en el trabajo de Dworkin, pienses en toda esta línea de pensamiento de la filosofía jurídica anglosajona. Me parece que falta este momento de crítica, de quiebre, que es mucho más central en líneas de pensamiento de lo que llamaríamos el Global South y también en ciertas corrientes de pensamiento de filosofía continental en Europa y de otras partes. Piénsese también en teorías y filosofías de derechos postcolonialistas. De manera que el momento del quiebre tiene para mí un sentido metodológico fundamental para comprender el derecho no como un orden, como si fuese un orden que ya está cumplido, sino como un proceso de ordenamiento, como se puede decir muy bien en español. De manera que en eso me parece que ahí está perfectamente comprendido cuál es incluso has enriquecido el aporte metodológico de este libro. Quisiera hacer otro comentario sobre el tema de la complejidad, que me parece que has insistido correctamente en esa temática. Al tratar de hacer más compleja la lógica del proceso de colocar boundaries en el derecho, me parece que lo que se trata de hacer es justamente evitar binarios simples entre ser y deber ser, normalidad, normatividad, etcétera, para tratar de captar de qué manera un ordenamiento jurídico está siempre también fuera de sí mismo. Es decir, que en cierto sentido lo que hace el trabajo de la representación política, porque mi apuesta es que el proceso de crear una constitución, de emitir una ley, de emitir un fallo judicial, de emitir un acto administrativo, que en cierto sentido lo que siempre está en juego en este tipo de actos es una respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros?
pero porque es una representación que no tiene acceso a un original nosotros, sino que es un proceso de creación de un nosotros en el momento mismo, de que dice hacer nada más que representar ese nosotros originario. Se abre ese espacio nuevamente entre lo actual y lo posible. De manera que si la noción de representación parece sugerir que hay un nosotros que está dado de antemano y que es el trabajo del derecho únicamente reproducir, en cual caso tendríamos derecho como únicamente conservador de un status quo. Si se piensa seriamente la representación como lo que llamaría Derrida una representación originante, es decir, que quienes somos se reconstruye y se reidentifica a partir de esa representación. Entonces el proceso de comprender la política y su entrame con el derecho se vuelve de muchísima mayor complejidad de lo que nos ofrecen las teorías contemporáneas, tanto diría de Corte como de Habermas o personas aledañas a su pensamiento, o como incluso diría yo que el problema de la teoría de los sistemas e incluso del trabajo de Marcelo es que sigue moviéndose únicamente en términos de juridicidad y no juridicidad, de antijuridicidad, legalidad e ilegalidad. Es el código del derecho según la teoría de los sistemas. Pero ¿cómo pensar un momento tercero, que es el de la ajuridicidad, del quiebre, que rehúse ser sencillamente o jurídico o antijurídico, legal o ilegal? Porque, por supuesto, la teoría de los sistemas se ocupa de comprender el derecho como uno de los sistemas que reduce la complejidad, eso está claro. Pero hay otro sentido de complejidad que me interesa, que es la complejidad justamente de una manera de pensar el derecho que rehúse la simple disyuntiva u oposición entre lo legal y lo ilegal. Y creo que eso tiene un poder diagnóstico bastante importante frente al tipo de fenómenos que, como correctamente mencionas, están en juego tanto en lo internacional como en lo nacional. Y finalmente, el aspecto cosmopolitano. Estoy enteramente de acuerdo que, en el fondo, si vamos a evitar un cierto relativismo frente a la dinámica de inclusión y de exclusión, es porque inevitablemente estamos en busca de la unidad y de una unidad que nos lleve más allá de los particularismos. Si no tuviésemos esa aspiración a la unidad, a esa aspiración a una trascendencia en sentido filosófico, caeríamos en un relativismo cínico frente a lo que puede implicar el derecho. No tendría el derecho una conexión real con el tema de la justicia. Si planteo el tema del universalismo es para apoyar firmemente este proceso de aspiración y de trascendencia frente a una unidad mayor de la que tenemos, pero al mismo tiempo me parece que hay un papel importante del universalismo que suele ser declarado invisible por buena parte de los trabajos cosmopolitanos que conozco por hoy. Por ejemplo, el trabajo de Habermas. Y es que me parece que en cierto sentido el universalismo debe jugar un papel negativo frente al derecho actual. Es decir, que ningún ordenamiento jurídico es ni puede ser el mismo universal y que por tanto la universalidad funciona como un criterio crítico frente a toda aspiración de un ordenamiento, decir, somos todo incluyentes, no se ha quedado nadie por fuera. Y es precisamente en ese papel negativo del universalismo que es posible algo así como un cosmopolitanismo que es consciente de la contingencia de cualquier ordenamiento jurídico, pero que al mismo tiempo se declara dispuesto a ejercer funciones de reconocimiento del otro y de tratar de incluir aquello que ha sido excluido, pero manteniendo abierta la reserva que todo acto de inclusión implica hasta cierto punto un elemento de exclusión y que por tanto, en una magnífica expresión de Derrida, la justicia está por venir. Muchas gracias, profesor Hans Lindenhall.
A gente já está com o horário um pouco adiantado, né? A gente se comprometeu a falar 1 hora, né? Então, eu abro já para alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário dos nossos assinantes que estão aqui presentes hoje. Professor, se não aparecer nenhuma pergunta, eu vou abrir para as pessoas eventualmente mandarem por e-mail, né? E depois eu encaminho para o senhor, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que os nossos assinantes tenham. Ainda não chegou nenhuma pergunta, então eu vou passar a palavra para a gente finalizar para o professor Martoni, né? Para se despedir, já agradecendo de antemão a disponibilidade dele de estar aqui conosco essa manhã, e finalizo depois com a sua despedida, logo na sequência do professor Martoni. Professor Martoni, sua palavra. Muito obrigado. Eu apenas registro que a complementação agora que o professor Linda realizou, ela esclarece alguns dos pontos. Como nós podemos facilmente perceber, a reflexão que o professor Linda nos traz, ela é bem mais complexa e sofisticada para que possamos, do que o tempo nos permite, né? Então, nesse sentido, só me resta agradecer a oportunidade e esperar sinceramente, professor Linda, que o senhor nos visite no Brasil algum dia, onde possamos, né, mais demoradamente, explicitar esses termos. O senhor menciona universalismo, cosmopolitismo, Habermas, ou seja, toda essa tensão que ainda existe e ainda é objeto de debate desde o final dos anos 90, com o texto habermasiano de humanidade e bestialidade, e o debate que isso desencadeou até os dias atuais, né, eu creio que essa sua perspectiva de tentar oferecer um potencial crítico do universalismo me parece uma possibilidade muito animadora para o quadro de que nós dispomos hoje, repito, interna e externamente ao Brasil. Então, registro a minha enorme satisfação, né, de poder participar do debate hoje, meu prezado Gustavo. Muito obrigado. Si me permites, Martonio, la palabra que más me gusta en el portugués es la palabra obrigado, porque obrigado significa agradecido y estar en deuda. Y estoy agradecido contigo y estoy en deuda contigo. Muchas gracias. Professor Hans e professor Martoni, eu agradeço, e só lembrando que eu conversei com o professor Hans, então daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, vamos ter um novo encontro, né, para falar um pouco mais da obra dele, porque, como disse o professor Martoni, é uma obra que merece um aprofundamento maior, né, e todos os nossos assinantes, todos os nossos leitores vão receber essa data nova, né, para a gente continuar a conversar um pouquinho mais com essa pessoa tão relevante, um escritor tão importante, contemporâneo, e que traz luz para nós, especialmente nesse momento que a gente vive. Espero também voltar a conversar com o professor Hans num contexto político brasileiro diferente, né? A partir do dia 2 de outubro, né? Teremos notícias a respeito disso, e talvez até a nossa conversa vá para um outro caminho, né? Então, eu agradeço demais, professor Hans, pela sua participação, professor Martoni, agradeço imensamente pelo guia de leitura, professor Hans, pela sua obra que está conosco aqui na Contracorrente, a todos os nossos assinantes que estão aqui conosco hoje. Esse vídeo vai ficar disponibilizado nas nossas redes, para que as pessoas possam estudá-lo depois, e em nome de todos os assinantes, eu faço uma referência à Michele Terali, que está conosco aqui hoje, né? Então, muito obrigado em nome dela a todos os nossos assinantes. Professor Hans, então, até uma próxima. Professor Martoni, até breve também. Professor Martoni, que tem um livro que vai ser publicado em breve pela nossa editora também. Então, a gente está duplamente feliz hoje. Muito obrigado a todos. Bueno. Tchau, tchau. Adiós. Muchas gracias.